Hola, sean bienvenidos a un nuevo video y así que vamos a comenzar. Quiero empezar contándoles la segunda parte de mi historia y recuerdo que hubo una parte de mi vida donde yo decidí desviarme de los caminos de Dios y recuerdo que yo hacía cosas que sabía que estaban mal y creo que una de las cosas que yo quería saber era y que fue el motivo por el cual yo me desvié de los caminos de Dios, es que yo quería saber qué se sentía estar sin Dios, qué se sentía estar del otro lado del mundo. Y empecé a hacer cosas que no debí de hacer, cosas que estaban mal, que yo sabía que no eran buenas y que no traían pues nada bueno a mi vida, no traía nada para edificar a mi vida. Y empecé a portarme mal, empecé a desobedecer a mis padres, empecé a tener un vocabulario mal, empezaba a hablar mal, literalmente en malas palabras. Y, y empecé ahí sí que a escuchar música que no traía nada productivo a mi vida. O sea, empecé a hacer todas las cosas malas. Y recuerdo que estuve por un buen tiempo así. Creo que si no estoy mal fue como más o menos un año. Y bueno, llegó el momento de mi vida. Y yo empezaba a hacer todas esas cosas. Y por un instante yo me sentía bien. Por un instante yo me sentía genial. Me sentía así como que, fue así como algo emocional. Y bueno, llegó el tiempo que ya, yo me senté y empecé a analizar todo lo que estaba haciendo. Y no les voy a mentir, durante todo eso, sí, había remordimiento en mi corazón, porque yo sabía que eran cosas que no tenía que hacer y que estaban mal. Y empezaba, empezaba yo a sentir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, sentía algo dentro de mí que me decía, no lo hagas, no lo hagas. Pero yo venía y eso, omitía eso. Y bueno, cuando yo me decidí sentarme, recuerdo que estaba sentada en la cocina de mi casa y empecé a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto no está bien, esto no me trae nada bueno. Porque durante todo eso, eh, la emoción o lo que se siente estando en el mundo es algo que no te dura, es algo que tú sientes por un instante y ya después te sientes vacío, te sientes sin sentido, sientes que tu vida no tiene sentido, que tu vida está vacía completamente y viene la tristeza al corazón. Y yo decidí cambiar, decidí, no, esto no está bien, yo voy a volver con Dios. Y bueno, empecé primero analizando lo que yo estaba haciendo, sabiendo que no estaba bien, y empecé a analizar todo lo que hice. Y lo segundo que yo hice fue de que entré en mi cuarto y empecé a orar. Y sí, les confieso que al principio cuando yo me senté a orar no sabía, de verdad yo me sentía mal con Dios, yo no sabía qué cara darle a Dios, no sabía ni cómo empezar mi oración, porque yo sabía que lo que había hecho estaba mal, tanto mi vocabulario, tanto todo lo que hice estaba mal y, y me sentía mal por eso y no sabía qué cara darle a Dios porque me sentía avergonzada, me sentía culpable, porque yo sentía que todo lo que había hecho había ofendido a Dios, había herido el corazón de Dios. Y recuerdo que mi oración empezó, Señor, me vengo delante de ti
Y empecé primero a agradecerle por todo lo bueno que Él había hecho en mi vida, porque a pesar de todo eso, a pesar de que yo me desvié de los caminos de Dios, Dios jamás me dejó sola, Dios jamás vino y me abandonó, no, al contrario, Dios estuvo ahí en cada momento. Y empecé a agradecerle por todo lo bueno que, había, que había hecho Dios conmigo. Y después recuerdo que yo en mi oración le dije, Señor, perdóname, yo me desvié de tus caminos, porque yo quise experimentar qué se sentía estar sin ti. Y empecé a decirle a Dios lo que yo sentía. Empecé a decirle que me sentía vacía, que lo del mundo era algo que no duraba, que lo del mundo solo era algo emocional, que duraba por un instante, pero que después había un vacío inmenso en mi corazón. Y empecé a llorar, empecé a derramar lágrimas y empecé a contarle a Dios todo, todo, tanto mi vocabulario, tanto todas mis acciones. Y empecé a expresarle a Dios todo. Y después le pedí perdón. Le dije a Dios que me perdonara, porque yo estaba consciente que lo que estaba haciendo estaba mal. Y le dije que me perdonara, que yo no era digna de que Él estuviera conmigo, porque Él es así, Dios es santo, Dios es amoroso. Y recuerdo que le dije a Dios, después le dije que me ayudara, que yo quería cambiar y que yo sabía que no iba a ser nada fácil, pero que me ayudara, que yo había tomado la decisión de cambiar y que lo iba a hacer. Y bueno, así empecé. Y recuerdo que después de que terminé de orar, sentí una paz en mi corazón. Me sentía feliz. Sí, me sentía feliz porque era algo que tenía que haber hecho desde hace tiempo. Y no les voy a mentir, no fue nada fácil. Había momentos en donde yo volvía a mi vocabulario de antes y, o sea, a veces sin que yo sintiera, o sea, era así como algo que te sale y no te das cuenta. Y así, y empezaba yo, seguía orando, Señor, ayúdame, seguía orando y orando. No importaba en el lugar que estuviera, yo en mi mente le decía, Señor, ayúdame, 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 yo puedo, yo sé que puedo porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, yo todo lo puedo hacer. Y así fue. Llegó el momento de que ya había dejado de hacer todo eso, mi vocabulario había cambiado bastante. Y me sentía feliz. Entonces empecé yo nuevamente en los caminos de Dios, a involucrarme más, a seguir orando, a seguir orando. Sí hubieron momentos en mi vida donde me desviaba por ratos. Y hubo una etapa de mi vida donde me volví a desviar nuevamente. Y empecé a hacer cosas que de verdad no agradaban a Dios. Y empecé a darle en mi vida prioridad a otras cosas. Mi prioridad dejó de ser Dios. Ya Dios no era lo principal en mi vida, sino empecé a ponerle más atención a otras cosas. Y en medio de todo eso. Y fue algo muy difícil porque si Dios no hubiera permitido alejarme de donde yo estaba, alejarme de todo eso, yo no me hubiera dado cuenta que mi prioridad dejó de ser Dios. Yo no me hubiera dado cuenta de eso. Y cuando Dios decide en mi vida a apartarme de ese camino, apartar de esa etapa que yo estaba viviendo, me di cuenta. Yo al principio no quería aceptarlo, yo al principio no quería aceptarlo porque sí sabía que estaba haciendo lo incorrecto nuevamente. Y después de un tiempo analizaba todo nuevamente esa etapa porque ya era otra. Y me di cuenta que sí, mi prioridad había dejado de ser Dios. Y nuevamente empecé otra vez orando con Dios y expresándole todo lo que yo sentía y pidiéndole perdón. Me costó bastante, sí. Y te cuesta bastante porque
te cuesta entender, realmente uno no logra entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida y perdemos el tiempo en cosas que no nos benefician, perdemos el tiempo en cosas que no tienen sentido o le damos prioridad a otras cosas como a personas, como a nuestro trabajo y todas esas cosas. Y Dios deja de ser lo primero en nuestra vida. Y empecé nuevamente y me ha costado trabajo, me ha costado bastante. Y bueno, al final lo logré, volví otra vez y pues ya llevo bastante tiempo de estar más cerca de Dios. Y sí, el enemigo pone tentaciones a nuestra vida, pero si tú realmente tienes una comunión con Dios y empiezas a decirle a Dios en medio de tus oraciones que te libre de toda tentación, de todo plan del enemigo para caer, para tropezar, Dios escucha y Dios nos guarda. Y hay veces que es necesario pasar por esas tentaciones porque todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hablamos, hay veces que Dios quiere probar nuestra vida y quiere probar si lo que nosotros decimos de todo corazón somos capaces de cumplirlo. Y bueno, eso ha sido una parte de mi historia, la verdad. No les he contado a grandes rasgos todo lo que me ha tocado pasar, pero sí les he contado lo que es más importante, las cosas más importantes que me tocaron pasar. Y bueno, algún día pues se los estaré detallando un poco más. Pero sí, mira, si tú realmente te encuentras en un proceso difícil de tu vida, en un proceso donde no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar, o te encuentras en una etapa donde tú quieres quieres hacer un cambio en tu vida, pues yo te invito a que lo hagas, a que des un cambio en tu vida, a que des un paso de fe. Y realmente lo que uno necesita es fe, porque la fe es algo principal, de verdad. Aunque nosotros no miremos eso, pero estamos creyendo en que Dios va a hacer la obra. Y si es la voluntad de mi Padre, de Dios, si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Porque a veces nosotros queremos cosas que no están en los planes de Dios, no están en la voluntad de Dios y nos cuesta entender muchas veces eso, porque nosotros es lo que realmente queremos. Pero Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. Dios sabe qué es lo mejor, Dios sabe lo que Él va a poner en nuestras vidas. Así que si tú quieres hacer un cambio, yo te invito a que lo hagas, a que reafirmes tu vida con Dios. Si tú te has desviado de los caminos de Dios, yo te invito a que tú vuelvas a los caminos de Dios y que analices primero tu vida, que analices lo que has estado mal, que estés consciente de todo lo que has estado haciendo. Y segundo, que te pongas a orar, a comunicarte con Dios, que vengas y le expreses a Dios en medio de tu oración lo que tú sientes, las razones por las que las hiciste y que realmente le pidas perdón, pero que sea algo que sientas, algo que nazca de tu corazón. No lo hagas en el momento que otra persona te dice hacerlo. Hazlo cuando realmente nazca de tu corazón, porque es ahí cuando Dios se da cuenta que es el sentir de nuestro corazón y no porque nos estén obligando. Y pues yo te invito a que lo hagas y yo te aseguro que no te vas a arrepentir, de verdad. Dios ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida y sí me ha ido enseñando durante todo lo que me ha tocado vivir, durante mi proceso. Él me ha ido enseñando cosas y me ha ido formando. Y quizás ahorita tú no lo entiendas, pero más adelante vas a entender el porqué. Y si algo yo te pido es que cuides de tu vida, que cuides, que te des cuenta y que no caigas tan fácilmente en las trampas que pone el enemigo, porque el enemigo está pendiente de todo lo que nosotros hacemos y él lo que quiere es hacernos tropezar, hacernos desviar de los caminos de Dios y ese es el propósito de él, desviarnos de Dios. Cuando Dios tiene propósitos muy grandes para nuestra vida y Dios tiene planes
grandes para nuestra vida. Así que yo te invito a que hagas un cambio en tu vida y que lo hagas y reafirmes tu vida con Dios. Y si tú no conoces de Dios, si tú no has escuchado de Dios, o si has escuchado pero no has querido hacer el cambio, yo te invito a que lo hagas. Yo sé, mira, la vida de un cristiano no es nada fácil. Vienen procesos a nuestra vida, vienen dificultades a nuestra vida, pero sobre todo eso Dios va a estar con nosotros. Dios jamás nos va a dejar, porque su amor es incondicional. Y qué más grande amor que Él mostró en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros, por amor a nosotros. Así que yo te invito, y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Y yo sé que quizás algunos han vivido algo parecido y otros pues algo muy diferente, pero sé que todo ayuda para bien, y sé que Dios lo hace con un propósito muy grande. Y bueno, en un próximo video estaré subiendo cómo tener una comunión con Dios y cómo reafirmar o hacer más fuerte nuestra comunión con Dios. Así que el Señor te bendiga, y pues nos miraremos en un próximo video.